Bueno, pues porque, ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia, ¿no? Una cuestión personal. Cada persona la va a percibir de manera diferente. Sensorial porque involucra al sistema nervioso, periférico y central. Emocional porque se encuentra relacionada con algunos centros como el sistema límbico, la amígdala, el hipotálamo, y eso le confiere un aspecto afectivo. En el dolor agudo generalmente hay rasgos de ansiedad y en el dolor crónico rasgos de depresión o mezclados ansiedad y depresión, asociados a un daño tisular real o potencial. Y es que en la fase aguda creo que no hay ninguna duda, les duele porque les duele, pero en la fase crónica en la que ya no vemos la lesión, a veces es muy difícil de comprender este síntoma que tienen los pacientes. Real o potencial porque a veces ya no las vemos las lesiones, ¿no? Y descrito en términos de dicho daño. En condiciones normales, al menos en la fase aguda, podemos encontrar que hay una correlación entre la intensidad del estímulo y la respuesta dolorosa, pero en la etapa crónica esta relación se pierde y entonces hay una disproporción entre el estímulo y la respuesta dolorosa. El dolor crónico, ¿cómo se define? Como aquel dolor que va a persistir, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IAS, por más de 3 meses, o bien que supera, por el doctor Bonica, la definición es el dolor que supera al lapso normal de recuperación que debería de tener. Entonces, eso es lo que es dolor crónico. Muchos estudios que han manifestado, que se han hecho en el paciente con trauma, han demostrado que el paciente con trauma queda con dolor crónico de 1 hasta 5 o 7 años, que incluso produce tantos cambios en el ámbito del ánimo del paciente que llega a inducir suicidios. Y esto es terrible, ¿no? Se habla de que se presenta en algunos reportes hasta en el 81.5% y que generalmente se encuentra asociado a estrés postraumático o así a traumatismos craneoencefálicos con sintomatología postcontusión persistente. En este estudio se revisaron 340 veteranos de guerra y se encontró que solo 3.5 de ellos no tenían dolor crónico, que el resto tenía dolor crónico, una incidencia bastante alta, ¿no? Y pues el dolor crónico representa un gasto económico para la sociedad, pero también un gasto social y familiar, donde vemos que las condiciones de vida de estos pacientes cambian de forma importante. En este trabajo se hace una revisión de cuáles son las áreas que quedan con mayor dolor y vemos que ellos reportan que la espalda y la cabeza son las que presentan más dolor, seguida de hombros, cuello y así en orden descendente. Sin embargo, hay que prestar mucha atención en esto. En esta otra revisión que se realiza, es una revisión en Medline desde 1950 hasta 2008, en el que se evaluaron 93 estudios observacionales, en donde se concluyó que la gravedad, la ubicación de la lesión y la multiplicidad de las lesiones asociadas al insomnio, a la fatiga, a la depresión y al trastorno de estrés postraumático favorecían la presencia de dolor crónico. El dolor agudo no hay problema, se considera que es un acompañante esencial de la lesión aguda, que se produce por la lesión de los tejidos y que es de esperarse en el trauma agudo. En un estudio que se realizó en 3,000 pacientes, pues todos tenían dolor en diferentes intensidades. Sin embargo, el dolor crónico, en un estudio que realizó el doctor Frederick Rivara, él vio que de esos 3,000 pacientes que se siguieron, 63% de ellos presentaban dolor crónico por más de 1 año y algunos llegaban a 5 y a 7 años. Sobre todo aquellos pacientes que tenían fractura de pelvis o de las extremidades inferiores. En este estudio él describe que los pacientes que quedaron con dolor crónico, el 44%, casi la mitad de los pacientes, 1,500, del 60%, el 30% tenían dolor en las extremidades, la mitad de los pacientes, 4 de cada 10 pacientes tenían dolor de espalda y 1 de cada 10 tenía dolor de cabeza y los otros dolor de cuello. Los diferentes síndromes que a continuación vamos a ver, como ya mencionaba la doctora Arisbe algunos, entonces decimos, ¿por qué yo, anestesiólogo, inmerso en el dolor crónico? Porque aquí vamos a ver que en base a lo que hizo el doctor Frederick, vio que
uno de los causantes por las que se desencadena la presencia de dolor crónico es el dolor agudo tratado de forma inadecuada. Entonces, lo que generamos a futuro, pues tenemos que empezar a revisar los protocolos de manejo de dolor agudo. El estrés postraumático es otra situación que desafortunadamente en la definición del dolor agudo, donde decían que no había repercusión en el estado de ánimo, y díganme ustedes, si un paciente que en un accidente deja de tener la función como la tenía, no va a estar con un estrés postraumático o con un gran componente de ansiedad que puede perpetuar esos síndromes dolorosos, y en el que no se le da ningún apoyo psicoafectivo porque es un dolor agudo que se resuelve de forma espontánea, o así lo hacía la definición. Actualmente se están revisando nuevamente estos protocolos donde ya el manejo del dolor agudo es de manera multidisciplinaria, dándole un enfoque hasta el aspecto psicoafectivo. Los traumatismos cráneoencefálicos, van a ver ahorita por qué es que llegan a desencadenar la presencia de dolor crónico. Y es que el dolor crónico no mata como lo hace el dolor agudo, pero la calidad de vida de estos pacientes se cambia completamente. ¿Por qué? Porque el dolor va a generar pérdida del autocontrol, va a limitar las actividades de la vida, algunas veces hasta las actividades básicas de la vida diaria, como son el comer, el alimentarse, el bañarse de forma independiente. Genera cambios en el apetito, trastornos del sueño. El paciente que no duerme tiene una percepción mayor del sueño, del dolor al día siguiente, y en el estado de ánimo produce tantos cambios que incluso llega a producir rasgos de depresión severa e intentos de suicidio. Entonces, ahora sí tenemos que ver, porque además estos pacientes generalmente entran de forma continua a cirugías, y si yo como anestesiólogo no documento que mi paciente está teniendo algunos tipos de dolor, los pacientes cursan con diversos síndromes dolorosos. En el estudio que hizo Frederick se hablaba de que no solamente tenían dolor en un sitio, sino llegaban a tener hasta 5 o 7 dolores en diferentes sitios. Entonces, cuando nosotros quitamos un dolor, se hace aparente otro dolor, y a veces el paciente correlaciona la técnica anestésica que dimos, es que antes no me dolía el brazo y después de que me picó ya me duele el brazo, pero a lo mejor tenía una lesión nerviosa previa y no se había documentado, ni siquiera se le había hecho ver al paciente que él ya tenía una lesión previa y que ahora que ya no le duele el músculo, le da más importancia al dolor neuropático que antes ya tenía. Entonces, aquí la clasificación mecanística, porque es la que más nos ayuda a orientarnos al tratamiento, lo divide en dos grandes grupos: dolor nociceptivo y dolor neuropático. El dolor nociceptivo, a su vez, lo divide en dos grandes grupos: nociceptivo somático, cuando están lesionadas las estructuras que ya mencionábamos, como los músculos, los ligamentos, tendones, huesos, articulaciones y la piel. El dolor nociceptivo visceral, vísceras intraabdominales, pero también vísceras intratorácicas, la lengua y los ojos. El dolor neuropático es el que se va a presentar generalmente. Tenemos pacientes diabéticos con enfermedades, pacientes inmunodeprimidos con antecedentes de herpes zóster, pacientes con algún tipo de polineuropatía metabólica que hoy están todas de moda y que son un chorro, y que a lo mejor el paciente ya las tiene, que viene a un procedimiento anestésico y que nosotros no documentamos previamente en la nota de valoración preanestésica que el paciente ya cursa con alguno de estos síndromes dolorosos. Entonces, en cuanto al dolor de origen central, el paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico, veían ustedes dónde se llevaba a cabo la percepción del dolor, desde el tálamo hasta la corteza cerebral. Pacientes que tienen traumatismo tienen alteraciones en la percepción del dolor y pueden tener un dolor evocado en otro sitio del cuerpo, y eso dará origen a algunos pacientes tienen hematomas o cursaron con algún hematoma y quedan con secuelas de un dolor neuropático de origen central. Pacientes con Parkinson, pacientes con EBC, pacientes con lesión medular, que antes se pensaba que una vez que se lesionaba la médula ya no había comunicación con las vías ascendentes y que no tenían por qué tener dolor. Aunque es baja la incidencia de dolor neuropático de origen central en el paciente lesionado medular, el dolor con el que cursan estos pacientes es terrible.
es un dolor de características neuropáticas que ahorita vamos a ver cómo lo describen. Y bien, en el 2005 surge la clasificación del dolor mixto, con componente nociceptivo y componente neuropático, originado por la misma causa. Cuando tenemos un paciente diabético que trae una polineuropatía diabética y que trae un dolor por una amputación, con un dolor de muñón, entonces vamos a ver que son una combinación de dolores, no es un dolor de tipo mixto. El representante de este es la lumbociatalgia, en el que se da una hipertrofia facetaria y empieza a comprimir las raíces del nervio ciático y entonces tiene un dolor con componente nociceptivo por la lumbalgia y un componente neuropático por la ciatalgia. La lumbociatalgia, el síndrome del túnel del carpo, son de los dolores que se presentan más frecuente, o bien los dolores por los crecimientos tumorales en las ocasiones de oncología, en los que podemos ver este síndrome más frecuentemente. Ya hablábamos de lo que pasa, de que las fases de la nocicepción para poder integrar esto. En condiciones normales, en el dolor nociceptivo viene un estímulo nocivo que se transduce, que se conduce, que se modula a nivel de las astas posteriores y que se percibe a nivel del tálamo y se integra conscientemente a nivel de la corteza. Eso es en cuanto al dolor nociceptivo somático. Cuando se enferma una de estas vías, se daña o se lesiona, entonces aparece o se presenta el dolor neuropático. Son cambios que ocurren en la transmisión normal, en la conducción o en la modulación o en la percepción. Eso es lo que se considera como dolor neuropático y que va a dar origen a una serie de dolores muy difíciles de describir. ¿Cómo describen los pacientes el dolor nociceptivo? Es un dolor localizado, puntual, superficial o profundo, constante, de características opresivo, punzante, que generalmente se incrementa con los movimientos y que cede con el reposo y que tiene muy buena respuesta a los analgésicos AINES y a los opiáceos, dependiendo de la intensidad. El dolor nociceptivo visceral es un dolor difuso, mal localizado y generalmente se acompaña de síntomas autonómicos, náuseas, vómito, diaforesis, palidez. Ese tipo de dolores tiene una buena respuesta a algunos AINES y a los opiáceos. El dolor neuropático es un dolor muy difícil de describir y mucho más difícil de tratar. Los pacientes que tienen dolor neuropático no curan, se mejoran pero no se curan y ese dolor lo describen como una sensación ardorosa, quemante, acompañada de paroxismos tipo descarga eléctrica, dicen sensación de entumecimiento, de adormecimiento doloroso, sigue el trayecto de un nervio y no tiene buena respuesta ni a los AINES y moderadamente a algunos opiáceos. Este tipo de dolor requiere de la administración de neuromoduladores como los antidepresivos o los anticonvulsivantes. Entonces, para que nosotros sepamos qué tipo de dolor tienen nuestros pacientes, porque ustedes van y hacen una valoración preanestésica, entonces les recomendamos ya ustedes hacen la historia clínica cuando hacen la valoración preanestésica y hacer una pequeña semiología del dolor. Es muy fácil. Esta mnemotecnia de Alicia, donde ustedes digan cuándo apareció, dónde se localiza, la irradiación que sigue el dolor, las características del dolor, la intensidad, los fenómenos que lo acompañan. Este pequeño interrogatorio con una exploración física donde encontremos alteraciones sensoriales, que es algo que caracteriza el dolor neuropático, tendientes a ser hipo o hiper, hipoestesia, hipoalgesia, hiperestesia, hiperalgesia, alodinia, son de las cuestiones que nos ayudan a hacer el diagnóstico de dolor neuropático. El dolor crónico se va a evaluar para evaluar la intensidad con las escalas unidimensionales ya vistas anteriormente. La más utilizada o la más nombrada, que no es la única, existen diferentes escalas que ya lo veían con la doctora Arisbe, dependiendo de los grupos etarios, de las características del paciente, vamos a poder utilizar un arsenal. Sin embargo, las mundialmente más reconocidas son estas dos escalas y la escala verbal, la escala categórica, la verbal análoga, la EVERA, en la que clasifica el dolor de acuerdo a ciertas categorías, leve, moderado y severo, o muy severo e insoportable. Entonces son escalas que pueden ser de ayuda, pero que es mejor utilizar en el dolor crónico escalas multidimensionales, como es el cuestionario, está muy pequeño, es un cuestionario de 15 ítems, el cuestionario, la versión corta de McGill, en donde ya vemos que el dolor que está originando en la afectación sensorial
y emocional hasta la afectación cognitiva que tiene la repercusión del dolor crónico. Algunos cuestionarios como el DN4, que es un cuestionario de 10 ítems, 8 de ellos de preguntas de interrogatorio, donde nosotros preguntamos cómo describe su dolor, las características, cómo lo describe, y 2 ítems de exploración física, donde encontramos alteraciones sensoriales. Si tiene más de 4 puntos, probablemente tiene un dolor neuropático, y es justificado iniciar medicamentos como los que mencionábamos. El cuestionario de Lance es muy similar al cuestionario de N4, son 2 ítems de exploración física y 4 de interrogatorio, y hacemos el diagnóstico de dolor neuropático. Se utilizan otros cuestionarios como el cuestionario breve, la versión corta del cuestionario de dolor de Wisconsin, en la que nos evalúa cómo ha estado el dolor, porque sabemos que cuando llega con nosotros un paciente, generalmente tuvo que hacer un traslado y la agudización del dolor por todo lo que tiene que hacer el paciente. Nosotros preguntamos cómo ha estado en la última semana el dolor, cuántas veces le ha permitido salir, cuánto ha consumido de medicamentos en la última semana, y tenemos una aproximación de cómo está el dolor en nuestros pacientes. El tratamiento del dolor crónico deja de ser un tratamiento farmacológico y vamos a ver un tratamiento multimodal enfocado por un equipo multidisciplinario en el que vamos a ver un especialista de dolor, un especialista en la rama que en este caso estamos hablando de ortopedia y trauma, un neurólogo en no pocas ocasiones, el grupo de enfermería que es imprescindible en este grupo, el psicólogo, por lo que ya decíamos anteriormente, y medicina física y rehabilitación. Nosotros trabajamos en un centro donde, aparte de educar al grupo de salud, educamos al paciente y a su familia. El tratamiento lo podemos dividir en farmacológico y no farmacológico, y las medidas no farmacológicas son tan importantes y necesarias para el paciente con dolor crónico, a veces hasta más importantes que la misma farmacología. ¿Por qué? Porque son pacientes que ustedes ya veían qué grupos de edad se ven afectados por los traumatismos, y entonces son pacientes que si los iniciamos con opiáceos potentes, por ejemplo, en la fase aguda, vamos a tener un paciente para toda la vida con opiáceos y podemos desencadenar algunas otras enfermedades. Entonces, el trabajo es multidisciplinario y vemos que en el paciente quemado la rehabilitación es indispensable, así como en todo el paciente con trauma. El apoyo psicoafectivo, porque les cambia la vida a estos pacientes. Y es que dicen, cuando el dolor es por dentro, es mucho más fuerte. Y no es que seamos filosóficos, es que así lo tenemos que vivir con los pacientes. Al menos con dolor crónico, eso es lo que hacemos con los pacientes. La analgesia, el tratamiento farmacológico, generalmente está enfocado a la analgesia multimodal, en la que nosotros vamos a hacer la asociación de 2 fármacos con diferente mecanismo de acción, y así lo puntualizamos, buscando la potencialización de los efectos analgésicos y disminuyendo la presencia de efectos adversos. ¿Qué quiere decir esto? Ya decía esta Arisbe, no vamos a combinar 2 fármacos del mismo grupo. Ni opiáceos es lo que se recomienda, aunque a veces tenemos que vernos en la necesidad por los recursos que tenemos, pero lo ideal es no combinar 2 fármacos del mismo grupo. No 2 AINES, no AINES y esteroides, eso es regla de oro. Y ahora cuando no lo hacemos, y creo que todos lo sabemos, y todavía vemos las notas en piso, no con un AINE, sino con 3 y hasta con 4. Y a veces prescritas por los anestesiólogos. Creo que es momento de que empecemos a cambiar esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñando a las nuevas generaciones. La mayoría de ustedes cursan con médicos en entrenamiento, en médicos especialistas, haciendo la residencia, y pues creo que debemos de empezar. Siempre es lo mismo, ¿no? Es que yo sí lo sé, pero el médico de base dice que no, y el médico de base no, es que se lo puso el residente. Bueno, pues hay que empezar a tomar decisiones, ¿no? El dolor crónico lo tratamos de acuerdo a la escalera, y ahora sí vamos ascendiendo poco a poco. Si el dolor es leve, en el primer peldaño tenemos un grupo de fármacos representado por los analgésicos no opiáceos, 3 grandes familias. El paracetamol, que es un fármaco
que no pertenece al grupo de los AINES, carece de acción antiinflamatoria, es un excelente analgésico y antipirético, pero no es un antiinflamatorio, tiene bastantes ventajas que ahora hasta en el dolor agudo podemos utilizarlo por la presentación intravenosa que trae. Se habla de que 1 gramo de paracetamol es equivalente a 30 miligramos de ketorolaco o a 10 miligramos de morfina. Yo creo que no es tanta la analgesia, pero bueno, es un buen analgésico que nos ayuda a ahorrar la cantidad de opiáceos y de esta manera menos efectos adversos con los opiáceos. Entonces, eso sí, a la dosis adecuada. Si yo lo voy a usar a 300 miligramos, ¿cómo le hacemos? Pues no tiene. Ya les mostraba a la doctora los parámetros de manejo del dolor postoperatorio y ahí vienen las dosis, o bien en los parámetros de manejo del dolor en México que están en el internet, los pueden consultar cualquiera en Google y allí marca las dosis. Sabemos que todos los AINES son grupos con diferente estructura química, pero que comparten el mismo mecanismo de acción. Todos ellos tienen efecto techo, es decir, por arriba de la dosis máxima yo ya no tengo mejor efecto analgésico y sí tengo más efectos adversos. Yo no puedo combinar 2 medicamentos de la misma familia y en este caso los AINES y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 tienen el mismo mecanismo de acción, por lo tanto no se recomienda la asociación de un AINE y un inhibidor de la ciclooxigenasa 2. Y si yo administro un esteroide en el postoperatorio, que es más potente que cualquiera de estos y con una vida media, la mayoría de ellos, de una vida media más prolongada que los AINES, tampoco tengo por qué asociar un esteroide y un AINE. No voy a mejorar el efecto analgésico porque el esteroide es el más potente el esteroide y ya la acción del AINE ni siquiera va a tener efecto. Lo único que yo voy a hacer ahí es incrementar las posibilidades de complicaciones en mis pacientes. Y ya les hablaba la doctora Arisbe el incremento de posibilidad de sangrado de tubo, el sangrado gastrointestinal en los pacientes con trauma. En el segundo peldaño tenemos una gama un poquito más amplia, tenemos la codeína, el tramadol, que son de los que tenemos ahorita más. Todavía ahí está funcionando un poco el dextropropoxifeno, que para casi todos los países ya está saliendo y afortunadamente también acá en México. Pero bueno, ¿cuándo lo voy a usar? Cuando tengo un dolor con EVA de 4 a 6, en caso de dolor nociceptivo somático, decíamos. En el dolor neuropático probablemente yo le adicione un opiáceo, pero la función o el tratamiento lo voy a establecer en base a los neuromoduladores. En dolor severo, pues ya mostrábamos hace ratito, la morfina es el gold estándar, la potencia de 1, luego le sigue la oxicodona, la metadona, la buprenorfina, y no ponemos a la analbufina porque en el dolor crónico no va a ayudar para nada y sí le va a hacer más daño al paciente. El fentanilo, que se deja para dolores muy, muy severos, y la presentación en parches. Buprenorfina en parches también, viene la presentación oral, inyectable y en parches. En cualquiera de estos peldaños yo puedo utilizar una de las técnicas en el segundo y en el tercero, sobre todo cualquiera de las técnicas invasivas que hablaba la doctora Arisbe, los bloqueos con depósito de esteroides, los bloqueos con los tratamientos con neuromodulación actualmente, toda la colocación de bombas intratecales, la puedo utilizar en el segundo o en el peldaño, sabiendo que esto me va a llevar a disminuir el consumo de analgésicos. Es difícil que un paciente lo tengamos, sobre todo con dolor crónico, sin ningún fármaco, únicamente con los procedimientos intervencionistas, pero sí disminuye la cantidad de analgésicos que va a tomar y con ello las complicaciones. Existen una serie de adyuvantes conocidos con este nombre, que son los antidepresivos que van a ser utilizados en los pacientes con dolor neuropático. De estos, la imipramina, la amitriptilina son los que más tienen nivel de evidencia porque son los más antiguos. Actualmente la duloxetina, la venlafaxina son los que más se sugieren también, pero con un costo más alto. Estos medicamentos los vamos a tener que ir titulando. Nosotros utilizamos dosis por abajo de las que utilizan los psiquiatras con fines antidepresivos. El mecanismo no es porque mejoren la depresión, sino porque inhiben la recaptura de monoaminas y ayudan en la modulación del dolor. Ese es el mecanismo por el cual actúan y la acción analgésica se tiene prácticamente inmediatamente, a diferencia de la acción antidepresiva que tenemos que esperar entre 3 y 4 semanas.
Las dosis, nunca casi llegamos a las dosis antidepresivas, aunque a veces el paciente tenemos que usar las dosis antidepresivas por los cambios en el estado de ánimo o la repercusión anímica que va teniendo y que a veces el psiquiatra indica este medicamento. Los anticonvulsivantes, como ahorita están las guías de dolor neuropático, dependiendo del tipo de lesión que tenga el paciente, no todas las lesiones nerviosas cursan con dolor neuropático. El paciente puede tener una lesión por una fractura de húmero, una lesión nerviosa, o bien por una fractura de tibia y cursar con una lesión nerviosa, pero no dar sintomatología de dolor neuropático. Ya ustedes se recordaban la Alicia, cómo lo describen, y entonces si tiene dolor neuropático está justificado que yo ponga los anticonvulsivantes. Actualmente se está haciendo otra cosa, se le da de manera preventiva, y como estos medicamentos tienen efectos adversos que no son pocos, tanto los antidepresivos como los anticomerciales no se recomiendan de manera profiláctica, únicamente si hay dolor neuropático. ¿Cuándo voy a usar un antidepresivo? ¿Cuándo un anticomercial? ¿O cuándo la combinación de ambos? Generalmente cuando el paciente refiere un dolor ardoroso, quemante, con sensación de alodinia que mueve, o que sensaciones que no producen dolor, estímulos que no son dolorosos producen dolor, entonces voy a usar un antidepresivo. Si el paciente me refiere a un dolor paroxístico tipo descarga eléctrica, yo voy a iniciar con anticonvulsivantes. Y no es raro que asociemos un anticonvulsivante a un antidepresivo. Lo que no es justo es que yo al principio o en la primera consulta le ponga toda la gama de opiáceos, anticonvulsivantes, antidepresivos, y posteriormente el paciente tenga los efectos adversos y se caiga y se fracture. Los corticoides, cuando son adyuvantes también, ya sabemos que cuando hay un gran componente inflamatorio, decía la doctora Arisbe, bueno, pues yo voy a usar, si tengo gran componente inflamatorio y no tengo ninguna contraindicación, obviamente con la consabida conocimiento de todos los efectos secundarios del uso de corticoides, pero es de gran utilidad, sobre todo en algunos padecimientos. La lidocaína en infusión, los agonistas alfa-2, que ustedes los utilizan tanto, los bloqueadores de los receptores NMDA como la ketamina, nosotros los utilizamos en el dolor de tipo crónico para estabilizar las membranas e inhibir toda la serie de cambios que se van dando en el dolor crónico. Las dosis de lidocaína generalmente la usamos en infusión intravenosa a dosis de 2 a 3 miligramos para pasar en un tiempo de 2 horas. Nos disminuye mucho, sobre todo en el dolor neuropático, nos ayuda muchísimo. Los agonistas alfa-2, la dexmedetomidina, que ya de por sí ustedes si la utilizan en el transoperatorio, los requerimientos en el posoperatorio inmediato se disminuyen siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. Los bloqueadores de los receptores NMDA, la ketamina, decíamos hace ratito, un anestésico viejo que resurge como un coadyuvante o como un proanalgésico. A dosis nunca llegar hasta 1, aunque algunos reportes lo hablan, ya con 1 ya tenemos ciertos efectos adversos. Las dosis recomendadas van de 0.25 a 0.75, de 250 a 750 microgramos por kilogramo de peso, igual para pasar en 2 horas, y eso lo podemos hacer en el transoperatorio en pacientes que están entrando de manera continua, el paciente quemado, el paciente que desarrolla procesos infecciosos, pseudoartrosis, y disminuye mucho la hiperalgesia que se va desarrollando y con ello la perpetuación del dolor crónico. Algunos antiespasmódicos, ustedes saben, por ejemplo, en el dolor visceral, la butildiosina, o relajantes musculares. Los ansiolíticos pueden ser de utilidad sobre todo cuando hay gran componente de ansiedad, disminuye mucho el consumo de opiáceos y no tenemos que hacer esas modificaciones. En cuanto al dolor neuropático, este es un esquema que nosotros decíamos, cuando voy a usar antidepresivos, cuando anticomerciales, tienen diferentes mecanismos de acción, unos estimulan la inhibición de las raíces dorsales y otros estabilizan a la membrana y por ello es que se utiliza. Tenemos una amplia gama y bueno, esto le corresponde a un especialista en dolor realmente, pero para que ustedes sepan, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, yo les decía, ¿por qué este tema tan importante para ustedes como anestesiólogos? Porque salen pacientes con dolor agudo, tratado de forma insuficiente y pueden desarrollar dolor crónico. ¿Por qué? Porque a veces llegan los pacientes ya con otros síndromes dolorosos que yo tengo que consignar en mi nota de valoración. Porque si no, el paciente a veces piensa que el procedimiento que dimos nosotros es el que está ocasionando este dolor y tenemos que hacerlo consciente de que ya tiene una lesión
y de que ya está mal y que a lo mejor se presenta más severo o se hace evidente el dolor que está enmascarado por el otro dolor. ¿Y por qué? La mayoría de ellos, los pacientes que desarrollan dolor crónico, van a llegar a una cirugía con un tratamiento farmacológico que ya ustedes veían cuáles son, y entonces, ¿qué interacción van a tener con nuestros anestésicos? Aquí vemos que los anticolinérgicos, ¿sí?, potencializan la acción y la toxicidad de la amitriptilina, que de por sí ya hay que tener mucho cuidado en los pacientes geriátricos o en los pacientes con alteraciones cardiovasculares, y todavía llega a quirófano y yo lo trato igual que a cualquier otro paciente. Entonces, aguas con los anticolinérgicos. Las benzodiazepinas van a potencializar el efecto sedante de la amitriptilina y de la imipramina y pueden llevar a mi paciente a una psicosis tóxica. Que se van a requerir más dosis se van a requerir dosis más elevadas de midazolam en los pacientes que ya están con carbamazepina, con finitoína o bien con opiáceos. Los barbitúricos van a disminuir los niveles plasmáticos de amitriptilina con posible inhibición de su efecto por inducción del metabolismo hepático. Y entonces, ¿por qué tengo que hacer? Yo como algólogo tengo que modificar y el anestesiólogo tiene que estar consciente de lo que va a hacer y que a lo mejor desarrolla el paciente en el posoperatorio un dolor neuropático más intenso porque necesito ajustar la dosis de amitriptilina. El efecto del letomidato se va a ver potencializado por el uso de neurolépticos o de opioides. El efecto disminuido del becuronio cuando nosotros administramos carbamazepina o aumentado cuando utilizamos corticoides o bien ketamina. Y seguimos manejando las mismas dosis porque eso yo no lo puse, así dicen algunos médicos, es que yo no lo puse. Bueno, ok. El alotano y los antidepresivos tricíclicos pueden producir arritmias, el CAMP se va a reducir con el uso de opioides. Pues yo voy a requerir hacer ajustes a mi manejo anestésico. Y entonces dicen, no es nuestra posición, sino nuestra disposición lo que nos va a hacer felices. Espero que recuperemos el tiempo, decía la doctora Arisbe.